Vamos al inicio de esta emisión, que son intensos los preparativos para la ceremonia de posesión presidencial de Iván Duque, que será mañana 7 de agosto. 10 delegaciones oficiales ya están en Bogotá. Y hay muchas maneras de analizar este tema, pero vamos a tener dos, una desde la bancada de gobierno y otra desde la bancada de la oposición. Saludo inicialmente al senador Jorge Enrique Robledo, es el líder, el más votado de la bancada del Polo Democrático Alternativo. Senador Robledo, muy buenos días. Yamil, muy buenos días, mil gracias por su transmisión y un saludo a sus televidentes. Gracias a usted por acompañarnos. Lo que comienza mañana, la era de Duque o de lo que usted ha llamado el duquismo, ¿realmente tiene para usted algo para celebrar, alguna novedad? No, nosotros realmente, Yamil, tenemos cero ilusiones en el próximo gobierno que se inicie, el del doctor Iván Duque. Alguien me pregunta, pero bueno, si no ha empezado a gobernar ustedes, ¿por qué están en la oposición? Y la respuesta es simple, Yamil, y usted lo sabe. Yo asumo la política y en el Polo la asumimos así con una actitud profesional. O sea que sabemos bastante bien lo que va a suceder. Yo he leído el programa del doctor Iván Duque con todo cuidado. Ayer le leí la entrevista que le publicaron, la de Marta Lucía Ramírez. Lo conocemos políticamente desde hace muchos años. Sabemos de dónde proviene políticamente y estamos convencidos que nuestra manera de pensar y lo que necesita Colombia es distinto de lo que él piensa y quiere hacer. Le pongo unos ejemplos. A ellos todos les gusta, por ejemplo, el libre comercio y los tratados de libre comercio que destruyen el agro y la industria. A nosotros no nos gustan y eso van a seguir con eso. A ellos, por ejemplo, les gustan las EPS. A nosotros no, nosotros pensamos que eso no debe seguirse manejando de esa manera el sector de la salud. Les gusta la privatización de la educación, lo pongo como otro ejemplo. Nosotros, por el contrario, somos defensores de la educación pública, que es la única que puede brindarle educación de alta calidad a los muchachos de Colombia. Entonces, por eso estamos declarados en oposición. Repito, no nos haremos ninguna ilusión y el tiempo se encargará de demostrar que nosotros teníamos la razón y que este gobierno va a ser fundamentalmente igual si se quita el tema del proceso de paz, pero hasta en eso, básicamente igual al gobierno del doctor Santos o del doctor Pastrana o del doctor Gaviria. Senador Robledo, hay anuncios ya, o por lo menos algunos grandes trazos en relación con políticas, por ejemplo, sobre el tema de la protesta social o en relación con el manejo del tema de tierras o en relación con los asuntos económicos. Para usted, digamos, ¿cuál es la expectativa frente a esas líneas que se han ido trazando? Pues digamos sobre esto lo primero. El caso de la reforma tributaria, que es un tema económico que se viene, ya sabemos cuál va a ser, igual a la del doctor Santos e igual a la del doctor Uribe, que va a consistir en disminuirles los impuestos a las mayores empresas del mundo, a las transnacionales, al gran capital extranjero, y subirles los impuestos a las clases medias y a los sectores populares. Desacuerdo total. En el caso de la política de tierras habrá que esperar cuál va a ser su propuesta en detalle, porque como se dice coloquialmente, el diablo está en los detalles, y entonces, mientras no conozcamos eso, pero no me hago ilusiones, porque ellos y el santismo votaron la ley de Sidres, que fue una ley que despojó al campesinado colombiano de sus derechos sobre las tierras baldías. Y en el caso de la protesta social sí que empezó mal el doctor Duque. Acuérdese que el ministro de Defensa empezó casi que prohibiendo la protesta social, porque diciendo que si el gobierno no estaba de acuerdo con ella, pues en otras palabras, pero eso fue lo que dijo, entonces la protesta no podría realizarse. Y de la esencia de la democracia es que haya oposición y que la ciudadanía pueda hacer protestas democráticas, pues como tienen que ser esas protestas. ¿Del gabinete destaca algo que le parezca positivo? Porque es que lo veo con comentarios en relación con la inauguración de un nuevo Frente Nacional en el que, según usted, gobiernan los mismos con las mismas. Sí, lo del Frente Nacional ya me lo he venido explicando. Ese fue un periodo nefasto de la historia de Colombia. ¿Y por qué lo digo? Porque mire usted, Duque, Uribe, Pastrana, Gaviria y Germán Vargas, que lo respaldaron todos para ganar la presidencia. Ahí está el acuerdo que hicieron en el Congreso. En todo lo del Frente Nacional, pues tiene mucho sentido. En relación con el gabinete, yo diría que su aspecto principal es que es de una lógica plutocrática. ¿Qué es lo plutocrático? Lo contrario a lo democrático. Y en ese sentido las cosas no van a salir tampoco bien, porque es como una especie de junta de grandes negocios. Ahora, nosotros no nos oponemos que el gobierno se preocupe por la suerte de la economía empresarial y del empleo y de la campesina, etcétera. Pero eso es una cosa y otra es la lógica plutocrática, porque eso lo que hace es beneficiar sectores individualmente tomados y termina sacrificando el progreso nacional. Luego ni siquiera por ahí. Ahora él dice que hay mujeres y que hay jóvenes, pero es que aquí el problema no es el género ni la edad de las personas, sino las políticas que desarrollan.
Usted hablaba hace unos segundos del tema tributario y una de las grandes promesas es reducir impuestos y subir salarios. ¿Eso realmente es posible? Lo de reducir impuestos estoy seguro que así viene, porque esa es además una exigencia de la OCDE, en lo que están también de acuerdo este gobierno y el anterior. Acuérdense que este gobierno se va a parecer muchísimo, pero muchísimo al gobierno del doctor Santos. Ayer quedó claro en un artículo largo que escribió el doctor Duque en el periódico El Tiempo. Lo de subir la capacidad de compra de los colombianos realmente no lo creo, y si la suben será una proporción realmente insignificante, porque no es del talante del doctor Duque ni de quienes lo acompañan. Eso es una cosa que puede demostrarse hasta la saciedad. Por favor, siga con nosotros, senador Robledo, porque me gustaría incorporar a esta conversación al representante de la Cámara, Eduard Rodríguez, tal vez el más votado para la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá. Representante Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial, muy complacido de estar en esta mañana con ustedes. Representante, decía el senador Robledo que no se hacen muchas expectativas sobre este gobierno, que a él le parece que es casi del Frente Nacional, porque es más, gobiernan los mismos con las mismas, los de Pastrana, los de Gaviria, los de Vargas Lleras, en fin, que al final terminaron todos unidos a la campaña de Duque. Usted, por supuesto, siendo de la bancada de gobierno, debe estar más optimista. Bueno, yo simplemente le recuerdo al país que el Polo Democrático fue fundamental en el 2014 para que Juan Manuel Santos llegara al poder. Sin embargo, aquí no venimos a quejarnos, venimos a dar soluciones. El país lo dejan quebrado, el país lo dejan en una crisis profunda, en salud, en educación, en infraestructura. No le cumplieron a los campesinos, no le cumplieron a las víctimas. Nosotros sí llegamos con toda la ilusión a cumplirle a los colombianos, a hacer de esta economía, contrario a lo que dice el doctor Robledo, una economía boyante, donde sí va a ser sustancial bajar impuestos para que la clase media pueda aumentar sus salarios y tener mayor capacidad adquisitiva, donde necesitamos una salud con calidad, combatiendo todas esas mafias que se robaron al país, donde vamos a dar una lucha frontal contra la corrupción, pero además de eso, me ilusiona tener a un hombre joven como Iván Duque de presidente el día de mañana, un hombre que sí le va a cumplir al país, que va a dialogar en todos los departamentos con los colombianos, pasando de la protesta social al diálogo social, que es lo que hemos venido haciendo durante este tiempo. Habla, senador Robledo, el representante Rodríguez, de diálogo social. ¿Cree usted que ese va a ser de verdad el tono del presidente Iván Duque? No, yo no creo. Pues en el sentido del fondo de las cosas, él sí quiere pues generar una apariencia de unidad nacional y de que todo el mundo esté con él, pero no para hacer las transformaciones que el país necesita, sino para seguir manteniendo las mismas políticas económicas y sociales del gobierno de Santos, del de Uribe, del de Pastrana, del de Samper y del de César Gaviria. Eso es una cosa que se puede demostrar hasta la saciedad, y por ahí no hay esperanzas. No es posible resolver los problemas nacionales haciendo lo mismo. Si usted siempre hace lo mismo, sucederá lo mismo. Entonces no veo cómo pueda, digamos, convencer a los trabajadores, a los sectores populares y a las clases medias de que sus políticas van a ser correctas. Yo quiero enfatizar, si les bajan los impuestos a las transnacionales, y así va a ser, ese es su principal compromiso económico, se los tendrán que subir a las clases medias y a los sectores populares, porque es imposible hacerlo de otra manera. Esa es la realidad. Ahora, que digan otra cosa, bueno, uno entiende que de eso es de lo que se trata en buena medida las políticas que se desarrollan con la lógica del Frente Nacional, pero realmente no hay cómo demostrar con hechos, con cifras, con datos, las afirmaciones que están haciendo. Representante Rodríguez, a respecto de lo que decía el senador Robledo, ¿cómo hacer para darle la expectativa a los colombianos de que no van a ser ellos, los ciudadanos, los asalariados, los que van a terminar pagando de su bolsillo más impuestos, mientras que las empresas les bajan el monto tributario? Bueno, lo que pasa es que nosotros al senador Robledo siempre lo escuchamos en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y creo que aquí sí hay que generar una gran expectativa, y la gran expectativa está en lo que se comprometió Iván Duque.
Vuelvo e insisto, no solamente aumentar salarios reduciendo impuestos, que eso va a generar una economía competitiva. Miren en Chile, mira Portugal o mira Estados Unidos, lo han hecho y ha funcionado perfectamente. Sino aquí hay que hacer grandes transformaciones sociales que no se hicieron durante 8 años y que lo único que necesitan es cambiar la mentalidad de los colombianos para que tengamos, vuelvo e insisto, mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, seguridad en las ciudades. Mire, Bogotá ya está cansada de tanto atraco, por eso necesitamos aumentar el pie de fuerza. Si eso no genera expectativa, si no genera expectativa que vamos a poner más cámaras en la ciudad, que vamos a mejorar los ingresos de los campesinos asociándolos entre pequeños, medianos y grandes campesinos a fin de que sean competitivos, pues estamos en el país del doctor Robledo, que es el país del pesimismo. Yo me atrevo a pensar en el país del optimismo, aquel país que mañana va a iniciar una nueva etapa, gracias a Dios, y va a iniciar a trabajar arduamente por una Colombia donde todos tengamos oportunidades, donde la educación será una prioridad, donde la lucha contra la corrupción será nuestra visión, y además donde vamos a trabajar con todos los colombianos, uniendo al país y no haciendo lo que precisamente ha hecho Juan Manuel Santos y el doctor Robledo, que es desuniéndolo y generando odios. Una pregunta final para los dos. Empiezo con usted, senador Robledo. Este primer año de gobierno de Iván Duque, que comienza mañana desde el Congreso, para usted, ¿cómo va a ser? Pues yo espero que sea un Congreso en el que se le permita a la oposición hacer los debates respectivos. Por ejemplo, llego el martes a presentar una proposición de debate para demostrar por qué el doctor Carrasquilla, que fue un ministro negociante durante el tiempo en el que fue ministro con el doctor Álvaro Uribe, no debe ser ministro de Colombia, porque esta puerta giratoria de los grandes negocios del sector público al sector privado es una cosa que no debe suceder. O sea que vamos a actuar en la oposición como el país nos conoce. Nosotros, si cambiáramos nuestro pensamiento, traicionaríamos, tendríamos que vendernos por mermelada o cosas de ese corte que nosotros, por supuesto, no le vamos a hablar. Pero tengan en cuenta quienes nos escuchan, esta historia que estoy oyendo del gran optimismo, de lo que se viene y todo, fue exactamente la misma historia que le oía a Juan Manuel Santos en el 2010, cuando lo eligieron los del Frente Nacional de esos días, el doctor Uribe, el doctor Pastrana, el doctor Gaviria, y el mismo cuento: tengan esperanzas, tengan expectativas, vamos a hacer grandes cosas. Bueno, ya se vio lo que pasó a lo largo de estos 8 años. No se resolvieron los problemas nacionales. Por lo demás, no es cierto que el Polo haya votado nunca por Juan Manuel Santos. Dirigentes del partido votaron por Juan Manuel Santos, pero nosotros no. Entonces yo no me hago ninguna ilusión. Esperemos y verán cómo van a hacer las cosas. E insisto, por sobre todo que haya garantías para que la oposición pueda expresarse en el Senado, y allí vamos a demostrar, y voy a empezar haciéndolo por el ministro de Hacienda, cómo este gobierno no solo no tiene unas buenas perspectivas hacia el futuro, sino que ha empezado realmente bastante mal. Senador Jorge Enrique Robledo, líder del Polo Democrático Alternativo, gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes mil gracias. Y representante Eduardo Rodríguez, la pregunta que le hacía al senador Robledo en relación con la expectativa que se hace para este primer año, para usted desde el Congreso, ¿eso cómo se va a vivir? Bueno, antes de decirle al senador Robledo que nosotros íbamos a dar las garantías que no nos dieron el 2 de octubre cuando ganamos el plebiscito. Creo que hay que respetar la democracia y eso tiene que ser una línea fundamental en el gobierno de Iván Duque. Pero ¿cómo va a ser la relación con el Congreso de la República? Lo primero, cero mermelada, no más corrupción. Vamos a trabajar por las ideas y por el país, y no por esas componendas politiqueras que antes existían, donde, por supuesto, muchos sectores de izquierda apoyaron a Juan Manuel Santos con proezas de poderle cumplir a las víctimas y no hicieron absolutamente nada, con proezas de decirle a los campesinos que iban a generar desarrollo agrario y no hicieron absolutamente nada, con proezas de mirar cómo iban a generar esas vías terciarias y no le cumplieron a los campesinos de Colombia ni a los diferentes municipios del país. Ahora bien, lo que necesitamos es un Congreso transparente, un gobierno transparente, pero que genere ilusión. Y esa ilusión es tener mejor calidad de vida para todos los colombianos. Representante, dice usted que no se va a entregar mermelada en este gobierno, que la relación con el Congreso va a ser distinta. Si eso es así, ¿cómo van a lograr entonces convencer a las bancadas de la U
y de Cambio Radical, que ya por medio de Germán Vargas, de Aurelio Iragorri, se están volviendo un contrapeso de la bancada de gobierno en el Congreso, y se notó así desde la propia definición de las mesas directivas del propio Congreso y de las diferentes comisiones. Entonces, les reitero, ¿cómo van ustedes a obtener los votos necesarios para los proyectos del gobierno de partidos como el de la U y de Cambio Radical sin mermelada? Yamid, aquí hay que hacer grandes reformas, pero esas reformas no pueden estar propuestas sobre unos cambios burocráticos o lo que se denomina la mermelada. Aquí vamos a trabajar en transparencia con todos los municipios. Iván Duque va a visitar todos los departamentos, va a hacer lo que se ha denominado los talleres Construyendo País. Aquí necesitamos que los congresistas muestren y se comprometan también con esa lucha anticorrupción. Y por eso es pilar de nosotros, cero mermelada, que se oiga bien, cero mermelada. Y si quieren extorsionar al gobierno, preferimos abandonar esas reformas para gobernar con lo que la Constitución y la ley nos da y no ceder ni un milímetro a lo que prometimos en campaña, y es luchar frontalmente contra la corrupción. Pues que así sea, y obviamente los medios de comunicación debemos estar vigilantes de esas dos promesas: cero mermelada y cero extorsión por parte de diferentes congresistas. Representante Eduardo Rodríguez, del Centro Democrático, feliz mañana, gracias por atendernos. Señor. Yamid, muchas gracias, y póngale optimismo a la cosa, va a ver que este va a ser un gobierno de excelencia. 6:48, gracias, representante Rodríguez.